Introducción. Los generadores eólicos son una tecnología en constante evolución que se utiliza para aprovechar la energía del viento y generar electricidad. Son una forma limpia y renovable de producir energía, ya que no emiten gases de efecto invernadero ni otros contaminantes a la atmósfera, lo que los hace ideales para combatir el cambio climático. Los generadores eólicos consisten en una torre alta con aspas giratorias en la parte superior que captura la energía del viento y la convierte en energía eléctrica mediante un generador eléctrico. Las aspas de los generadores eólicos pueden ser de diferentes formas y tamaños. Su diseño depende de factores como la velocidad y dirección del viento, la altura de la torre y el tipo de terreno en el que se instalan. Objetivo: construir un generador eólico haciendo uso de un motor construido por nosotros, en donde se demuestre el uso del campo magnético y después mostrar cómo el generador tiene voltaje haciendo uso de un multímetro. Descripción de un motor eléctrico. Los motores eléctricos son artefactos que tienen la capacidad de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y normalmente impulsan el funcionamiento de una máquina. Esto ocurre por los campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas dentro del motor. El funcionamiento de un motor eléctrico empieza por el primer principio que establece que un conductor eléctrico que se encuentra en un campo magnético experimentará una fuerza si cualquier corriente que fluye a través del conductor tiene un componente en un ángulo con ese campo, según la ley de Lorentz. Todos los motores eléctricos compuestos por dos partes básicas, estator y rotor, operan bajo el principio de la electromagnética. Este principio indica que se aplica una fuerza cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético. Esta fuerza entonces crea un torque en un bucle de alambre presente en el campo magnético, lo que hace que el motor gire y realice un trabajo. Para los materiales de nuestro generador utilizamos un cable esmaltado para crear la bobina. Utilizamos varios imanes de diferentes tamaños y de diferente área para crear el campo magnético a lo largo de nuestros intentos. Utilizamos un valero para que a la hora de girar nuestra bobina hubiera menos fricción. También usamos tablitas y palitos de madera para generar la estructura de nuestro motor. Usamos unos clips de los cuales íbamos a medir el voltaje, los caimanes que también nos iban a ayudar para medir el voltaje, ya que con esto íbamos a conectar los clips al medidor de voltaje, y por último utilizamos cartón para crear las hélices del generador. Lo primero que hicimos fue modelar nuestro motor o cómo se vería, cómo queríamos que la estructura quedara en 3D, y esto lo hicimos utilizando SolidWorks. Creamos cada una de las piezas por separado, fuimos creando las tablas de madera basándonos en qué tan gruesas queríamos que fueran, qué tan resistentes, los orificios de qué diámetro queríamos que fueran para que tuvieran suficiente espacio para girar y así, y fuimos poniendo las medidas pieza por pieza, y luego utilizamos la función de assembly para juntarlas todas y que pudiéramos tener un modelo final de cómo se vería nuestro motor ya hecho en 3D. Para la construcción del motor, decidimos hacer el motor de dos bobinas con 60 espiras cada una y colocamos dos maderas con 4 imanes cada una, que con una medición de 12.000 Gauss para crear el campo magnético y que nos ayudaría a crear la fuerza magnética que haría que se moviera el motor, y junto con la fuente de voltaje. Del mismo modo, usamos un palo de 0.9 centímetros de diámetro junto con dos bases a las cuales le colocamos dos valeros de 10 milímetros de radio interior y 15 milímetros de radio exterior, con el fin de que pudiera girar sin problema. A la hora de probarlo, nuestro motor eléctrico no giró como esperábamos que lo hiciera, por lo tanto, pues abordamos un plan de trabajo para solucionarlo, donde primero que cambiamos los imanes por unos más fuertes, y al ver que no funcionaba decidimos hacer un modelo completamente diferente, con solo una bobina igual de 60 espiras y nuevos imanes. Sin embargo, no logramos que funcionara. Después de 3 diferentes modelos y de ajustar todos los diferentes factores que podrían estar evitando que funcionara, tanto los imanes, el cable, la distancia de los imanes, la cantidad de corriente o el tamaño, optamos por hacer uso de un motor comercial después de que nuestro profesor lo autorizó,
Ya haciendo uso de este motor de corriente directa logramos construir el generador eólico y demostrar que producía voltaje. Para el generador eólico, primero hicimos nuestro modelo 3D en SolidWorks. Aquí tenemos nuestra base, el mástil que va a sostener el generador, el cual va a estar conectado a la hélice que lo va a hacer girar. Ya en físico, utilizamos el motor comercial que vamos a usar en lugar de el motor casero, porque como ya explicó mi compañera Anaísa, este no funcionó como esperábamos. Entonces, a este motor comercial le pegamos con silicón una hélice de cartón que hicimos nosotros, y esto lo pegamos a la parte de arriba del mástil, que también está hecho con cartón y ligas, y pues está pegado también con silicón a su base. Al motor le soldamos 2 cables pelados, y al otro extremo de estos cables, usando cables caimanes, los conectamos al multímetro, el cual va a mostrar el voltaje cuando enseñemos el video. Utilizando una computadora hicimos una cara, y se puede ver cómo se genera cierto voltaje que van entre 4 en el multímetro. El mismo se debe a la ley de inducción magnética, que si cambias el flujo de campo magnético se genera una corriente eléctrica por la bobina. Y este sistema se ocupa dentro de nuestro motor comercial original. Para generar las gráficas de voltaje versus tiempo, hicimos una modelación en MATLAB, en donde lo primero que hicimos fue declarar los parámetros iniciales, los cuales obtuvimos y calculamos de la siguiente manera. Para el número de espiras, puesto que utilizamos un minimotor de corriente directa, utilizamos como referencia la cantidad típica de espiras que tienen estos motores, que es de 30 a 40, por lo que establecimos un valor de 35. Para el área de la bobina utilizamos la fórmula de un círculo, pi por radio al cuadrado. Nuestro radio lo medimos físicamente con el motor, y para el campo magnético utilizamos la fórmula de el número de espiras por la permitividad magnética por la intensidad sobre 2 veces el radio. Para la velocidad angular, igualmente checamos la documentación del minimotor y venía que la velocidad era de 13.000 RPM, la cual convertimos a 1.361 radianes sobre segundo. Y para el tiempo, utilizando la velocidad angular, calculamos el periodo, que es 2pi sobre la velocidad angular. En MATLAB declaramos todas nuestras variables y luego pusimos el modelo analítico y después generamos la gráfica. Le pusimos título a los ejes y título a la gráfica, y al analizar nuestra gráfica podemos ver que nuestros resultados experimentales no fueron muy diferentes a los del modelo analítico, ya que el voltaje máximo que pudimos ver en nuestra grabación fue de 1.32 milivolts, mientras que el voltaje máximo del modelo analítico era de 1.64 milivolts, lo cual no es una diferencia muy significante. Esta diferencia, sin embargo, se puede deber a que al momento de realizar el experimento, en sí el motor físico no llegó a alcanzar el voltaje máximo, puesto que hay muchas condiciones y factores que afectan de forma negativa o tienen un impacto negativo en nuestro generador. En conclusión, fue muy interesante el ver cómo muchas de las cosas que vemos en nuestra vida cotidiana y en nuestro día a día cuentan con un campo magnético y todos los conceptos que vimos en esta clase, y el observar cómo algo tan simple como imanes y un cable pueden lograr convertir energía eléctrica en energía mecánica, a pesar de que nuestro motor no funcionó muy bien. El primer prototipo que hicimos, fuimos bastante perseverantes y aprendimos muchas cosas. Del mismo modo, el ver cómo la teoría vista en clases se aplica en la vida diaria fue muy interesante. También aprendimos a hacer el uso de diferentes herramientas como la soldadura, y utilizamos herramientas que ya dominamos más y pudimos desarrollar más, como lo es MATLAB. Con este reto aprendimos muchas cosas, pero una de las más interesantes
fue la cantidad de fenómenos físicos que hay en nuestro alrededor y cómo son demasiadas cosas las que necesita el magnetismo para funcionar.